En este y en cada 25 de noviembre se nos abre un mirador incómodo, pero necesario. Un mirador que grita, que reclama, que nos recuerda que la deuda sigue ahí. La violencia de género sigue ahí. En Argentina los avances legales existen, pero la realidad sigue golpeando más fuerte. Hasta septiembre de este año se registraron 178 femicidios. Casi uno cada 36 horas. 287 intentos y 149 niñas y niños que hoy viven sin sus madres. Fuente del observatorio Ahora que sí nos ven. Porque este día no es una efeméride más, es un llamado de justicia y políticas preventivas. De eso vamos a hablar con la becaria María Belén Angelelli, doctora en semiótica y licenciada en comunicación social por la FCC y UNC. Además es profesora universitaria en la Facultad de Educación y Salud. Desde hace más de 10 años aborda problemáticas vinculadas al género, la violencia y los medios de comunicación. Desde el 2024 es becaria postdoctoral del IESET y sus temas de interés son los sentidos de cuidados y violencias en contextos de sociosegregación. Bueno, bienvenida al programa, Belén. Un gusto tenerte aquí. Bueno, me gustaría comenzar preguntándote ¿qué significa este 25 de noviembre? Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de este episodio. Bueno, para empezar, el 25 de noviembre es una fecha muy importante para la agenda feminista, tanto en Argentina como a nivel de la región, porque es un día que se intenta visibilizar, al tiempo que eliminar, toda la forma de violencia contra las mujeres. Es un día muy importante que se estableció en la década de los 80, en una época en donde las feministas estaban buscando problematizar y visibilizar este tipo de problemática que usualmente en ese momento no se lo abordaba como tal, sino que eran más bien acontecimientos naturalizados o invisibilizados. Por eso, en 1981, en uno de los encuentros latinoamericanos feministas, se decide establecer el 25 de noviembre como el Día de la Eliminación contra la Violencia Social, Sexual y Política, se llaman en esa época, y que se consolidó como un símbolo de lucha feminista en el país. En ese momento, la fecha conmemoraba el asesinato de las hermanas Atria, Minerva y María Teresa Mirabal, quienes fueron brutalmente asesinadas en la dictadura de Rafael Trujillo. Rafael Trujillo, quien gobernó la República Dominicana durante 30 años, en los años 30, fue un dictador notorio, también fue muy conocido por su brutal régimen y la represión de la disidencia. Entonces, lo que importa de este día es que lo que se está buscando desde los movimientos feministas es visibilizar que ciertos acontecimientos contra el cuerpo de las mujeres son violencia, porque cuando uno lo llama violencia, ya la carga valorativa es diferente. Otro ejemplo que estoy pensando en la época de los 80 es cómo se invisibilizaban acontecimientos como violaciones o abusos sexuales, que eran como el orden privado, como de que eso no hacía falta hablar. Incluso en los medios de comunicación, como que tampoco se le ponía énfasis en eso, porque claramente no era una problemática. Por ejemplo, un caso es una chica que se arroja de un balcón de un edificio intentando escapar de una violación, y los medios de comunicación en esa época titulaban como un intento de suicidio. Es decir, la cuestión del abuso sexual era sumamente visibilizado. Mirá vos. Pero en ese contexto, en esta década de los 80, es que surge justamente la agrupación ATEN 25 de noviembre, que es una agrupación feminista pionera en el país, que justamente se aboca a visibilizar estos casos, y en esta chica que huía de la violación y se arrojó del balcón fue uno de los casos que ellas tomaron como referencia para denunciar esta invisibilización y traer al centro de la escena estos acontecimientos que no eran considerados como violencia para nombrarlos como tales.
ahí surge toda una revalorización, toda una lucha dentro del campo normativo para establecer esos tipos de violencia como delito, porque también en el campo normativo, si indábamos un poco más sobre la violencia sexual, también encontramos que dentro de un periodo, como era en esa época, entre los 70 y los 80, no era considerado como un crimen tan grave. Hasta ese punto llegaban. Otro dato que me parece interesante de reconstruir es que en la década de los 80, cuando se establece este Día de la Eliminación de la Violencia, este día también va muy asociado al contexto sociopolítico que estaba atravesando Latinoamérica y en Argentina particularmente. Los casos que se buscan visibilizar también son todos los crímenes vinculados al género que habían sucedido en la última dictadura militar. Es decir, que estas mujeres lo que buscaban era también establecer esta especificación de los acontecimientos de violencia sexual que habían sufrido las mujeres en cautiverio, víctimas de la dictadura. Por ende, estas primeras movilizaciones, sobre todo en el retorno de la democracia, de los movimientos feministas y de mujeres en el país, estuvieron muy vinculados a otros grupos de mujeres como eran las abuelas o madres de Plaza de Mayo. En tu tesis doctoral, vos abordás justamente la violencia de género. ¿Cómo te acercaste a ese tema de estudio? Bueno, mi tema de investigación surge el 3 de junio del 2015, con el Ni Una Menos. A mí esa movilización me interpeló un montón. Yo venía de haber estado estudiando un género, de haber descubierto los estudios de género hacía muy poquito, en un intercambio en Brasil. Y bueno, y esta movilización que fue el 3 de junio me interpeló un montón. Vi como una escalada de discursos contra la violencia de género, contra los femicidios. Y bueno, ahí me parece interesante indagar en esos sentidos sobre la violencia de género, sobre el femicidio que se iban construyendo, porque si recordamos ese 2015, en todos lados se hablaba de la temática, había mucha producción discursiva, tanto en los medios como en las redes sociales sobre el tema. Bueno, y para mí eso se convirtió en ese momento en un objeto de estudio, como que me interpeló un montón. Así que a partir de ahí empecé a armar el proyecto de investigación para hacer el doctorado en semiótica. Por ende, a mí me interesaba mucho el nivel discursivo y ese proyecto fue madurando, y lo que terminé haciendo como proyecto de investigación es hacer este contraste entre lo que esta irrupción discursiva que se escuchaba en el centro del discurso social, por así decirlo, poniéndome técnica, donde todo el mundo coincidíamos y sabíamos que era la violencia de género aparentemente. Esos discursos después yo los puse en comparación con otros discursos que circulaban en las periferias, que eran el caso de las experiencias de mujeres que trabajaban en comedores comunitarios post pandemia. Entonces, es decir, que en mi tesis yo lo que busqué es hacer esta comparación. Primero, reconstruir este centro valorativo contra la violencia de género, donde el sentido común actuaba como que todos y todas estábamos de acuerdo en qué significa la violencia de género, qué es el femicidio. Estábamos todos en contra de la violencia de género y los femicidios. Y a su vez iban apareciendo otros discursos menos audibles que ponían justamente en cuestión estas construcciones de sentido común en las que todos parecía que estábamos de acuerdo. Bueno, en eso se basó mi tesis, digamos, en ir reconstruyendo, bueno, esto que fue un gran momento. Claro, hiciste como un estudio comparativo, básicamente. Sí, fui comparando los discursos hegemónicos en términos de lleno con estos discursos que pululan en las periferias, que no siempre llegan a ser audibles. Por eso tomaba estas experiencias de mujeres que habitan en las periferias de la ciudad, mujeres que habitan las periferias de la ciudad, cuyos enunciados, cuyas valoraciones no siempre son audibles, sino más bien son a hablar por otras. Entonces, bueno, ahí estaba también la controversia de ir a encontrarse valoraciones que estaban en ese momento, que yo hice trabajo campo en el 2022, que estaban como
en conflicto también con lo que era el feminismo, con lo que era la violencia de género, que se interpretaba en un sentido muy restringido como la violencia del hombre contra la mujer adentro de la pareja. Ese era como el principal que se exponía como en conflicto, digamos. Entonces, bueno, ir haciendo ese rastreo me permitió ir diciendo, bueno, a ver, en el sentido común, toda la complejidad que implica la violencia de género, por la cual el feminismo o los feminismos luchan para establecer esa complejidad. Hay muchos matices, tío. Todas las dimensiones que aparecen diluidas en el sentido común. Cuando decimos, por ejemplo, que la violencia de género es solamente la violencia del hombre contra la mujer, adentro de la pareja, que sí, es un tipo de violencia que puede terminar en la muerte de mujeres, pero que no es la única, porque eso lo único que hace es como clausurar el sentido e invisibilizar toda la dimensión más estructural de la violencia de género, dimensiones que hacen a vidas cotidianas atravesadas por la violencia que muchas veces no se tematizan o no se hace nada contra ellas. Claro. Uh-huh. ¿Y podrías comentarnos brevemente cómo ha sido la lucha en el ámbito cordobés? En Córdoba particularmente encontramos el movimiento de mujeres de Córdoba, donde ellas hicieron un gran trabajo a nivel local porque ellas presentaron en varias oportunidades proyectos de ley a la legislatura para sancionar una ley provincial que abordara esta problemática como violencia de género o violencia contra las mujeres, y para romper esto que decíamos recién, de entender la violencia entre hombres y mujeres adentro de la familia o adentro de la pareja. Fue una lucha muy, muy grande porque al principio, esto estamos hablando del 2004, esto se daba a nivel provincial y a nivel país también, ¿no? Porque había varios proyectos que se presentaban desde los movimientos feministas para establecer violencia contra las mujeres como violencia de género, y en contrapartida se presentaban otros proyectos que buscaban salvaguardar la familia. Ahí se ponían en cuestión y bueno, esto de entender la violencia como violencia familiar, borrando la dimensión de género de que en realidad esa violencia está adentro de la familia, en realidad está atravesada por violencia de género, que busca de vuelta esta complejidad de lo que implica el género. Entonces, acá en Córdoba, el movimiento de mujeres, el 25 de noviembre del 2004, presentó un anteproyecto que se llamaba Anteproyecto de Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres en el ámbito familiar y las relaciones interpersonales. Y sin embargo, en esos momentos, estamos pensando a principios de los 2000, no generaron nada esos proyectos. Los legisladores, dos se presentaban en las reuniones, como que no tenía llegada. Incluso presentaron varias veces este proyecto. O sea, es como muy significativo. Nos dice un montón el hecho de que a los legisladores no les haya llamado la atención. De hecho, unos años después, de vueltas, son varios los proyectos que se presentan por distintos legisladores y bueno, se vuelve a poner en discusión esto de violencia doméstica. Hasta que llegamos al 2009, donde a nivel país se presenta y se sanciona lo que termina siendo la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que se desarrollan sus relaciones interpersonales. Así que tenemos casi 10 años entre que nos dan cuenta de cómo se iba dando ese proceso de lucha, cómo en ese momento del movimiento de mujeres de Córdoba ese proyecto no generaba nada. Después en el 2009 algo pasó que habilitó esa sanción, y estamos hablando que la lucha que se da dentro del marco normativo es justamente una estrategia, porque tener una ley ya te habilita un marco para poder accionar de otra forma, para que el Estado garantice espacios, recursos para abordar la problemática. Y llega después Ni Una Menos, ¿no? Después llegamos al 2013 con el Ni Una Menos, que era de lo que hablábamos recién. Y bueno, esa movilización por las cualidades que tuvo, por la gran adherencia que generó, hizo que la valoración en contra de la violencia de género llegara a un pico, donde esto que decíamos antes, todos estábamos de acuerdo en qué era la violencia, estábamos en contra,
Y esa efervescencia social, ese consenso social, hizo también que los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, todos destinaron un montón de recursos para la problemática. De secretaría pasamos a tener un ministerio. En Córdoba se financió un montón de políticas públicas contra la violencia de género. Llegamos casi al 2021-22 con un montón de propuestas políticas desde los estados en contra de la problemática. Se sancionaron un montón de leyes, la ley Micaela, para hablar contra la violencia de género. Incluso esto se replicó en todos lados, o sea, todas las instituciones públicas y privadas empezaron a tener secretaría de género. Se habló un montón de la temática. Hasta que llegamos al 2023, diciembre del 2023, y bueno, esto fue como un péndulo, así como llegamos al pico. 2023 parecía como se lo borró todo de un plumazo. Así no vas. ¿Qué pensás de las políticas en función de anticipar o prevenir la violencia de género en la actualidad, en relación a lo anterior que comentabas? Y bueno, en relación a lo anterior que comentaba, esto del rotundo cambio que hubo a partir de diciembre del 2023, yo creo que hay que hacer una diferenciación entre el nivel nacional y el nivel provincial. Si bien a nivel general el nivel de financiamiento se recortó significativamente, a nivel nacional se eliminó de un plumazo el género, se borró absolutamente todo y se desfinanció todas las políticas públicas destinadas a la problemática. E incluso explícitamente hay un discurso en contra del género, en contra del feminismo, negando estas violencias. O sea, el cambio fue rotundo. A nivel provincial, si bien también hubo un recorte presupuestario del Ministerio de las Mujeres, volvimos a tener secretaría, se sostienen como pueden algunos espacios que a mí me parecen muy valiosos, como el Polo de la Mujer, que con los recursos que tienen siguen sosteniendo esta lucha contra la violencia de género y siguen funcionando como espacios de contención para las mujeres que sufren violencia de género. Porque hay que decir esto, digamos, es como una problemática tan corporal, tan puntual, que genera tanta impotencia a su vez para las personas que nos tocan de cerca estas problemáticas, que tener estos espacios garantizados por el Estado no dejan de ser como un espacio de por lo menos, bueno, tenés un lugar donde ir a denunciar, a que te informen, a que te acompañen, incluso esto, demandar que se sigan sosteniendo ciertas políticas de seguridad mínimas para seguir resguardando la vida, porque a fin de cuentas, si bien la violencia de género es estructural, tiene un montón de dimensiones, en la escalada de violencia en determinados tipos de relaciones, el final es la muerte. Entonces, a nivel provincial se siguen sosteniendo algunos espacios mínimos, pero bueno, por lo menos está. Bueno, y también en relación al escenario actual, pero más puntualmente enfocado a la violencia de género en redes sociales. Estaría bueno inclusive si podés ejemplificarnos de alguna forma cómo se está manifestando ahora en la violencia de género en esos espacios digitales. Bueno, justamente este año la ONU estableció que el lema de la campaña es Únete para poner fin a la violencia digital contra las mujeres y las niñas. Todos los años la ONU establece una temática y 16 días de acción contra la violencia de género en noviembre. Este año es justamente contra la violencia digital. ¿Qué tipo de violencia son consideradas violencia digital? Bueno, el uso indebido de imágenes, el intercambio no consentido de imágenes íntimas, el ciberacoso, lo que se llama el troleo, las amenazas en línea, el uso de la inteligencia artificial. Son todas situaciones que nos están atravesando actualmente, específicamente este año. Y bueno, por eso era importante empezar a visibilizarla como problemática de género, estos tipos de acontecimientos, porque si bien pareciera que es algo general y que le puede pasar a todo el mundo, por ejemplo el uso de la inteligencia artificial para modificar imágenes, en estas multidimensiones que tiene el género en la violencia,
las que terminan más afectadas son las mujeres. Y no solamente las mujeres en general, sino también los jóvenes y adolescentes que modifiquen una foto, que la sexualicen y que las difundan masivamente, puede impactar de manera muy negativa en la vida, sobre todo en un adolescente. Entonces, este año se estableció como este lema, porque también hay que tener en cuenta esto: la violencia que se expresa en la vida cotidiana también adopta maneras particulares dentro de lo que se llama la digitalidad o las redes sociales. Y bueno, la violencia de género no podía ser menos, digamos, también se traduce en violencia en estas plataformas. Y en Argentina, yo estaba pensando un par de ejemplos sobre violencia digital y tenemos, o sea, me llamaron mucho la atención, o me gustaría nombrar específicamente dos. Por un lado, vinculado a la comunicación, tenemos la situación de periodistas mujeres que a partir de diciembre del 2023 empezaron a recibir mucho hostigamiento y violencia a partir de las redes digitales. En Argentina, entonces encontramos como ejemplo de esta violencia digital y el hostigamiento a partir de las redes sociales de dos periodistas. Una es Luciana Pecker, que se terminó yendo del país por las amenazas que recibía, y otra es Julia Mengolini, un caso muy conocido este año, donde empezaron a recibir mucho acoso y hostigamiento por las redes, mucha enunciación violenta, incluso amenazas, y como venimos diciendo antes, amenazas hasta de violaciones, que parecen como cuestiones que, bueno, son dichos en las redes. Y en realidad no, porque de lo que se dice en las redes a que el acontecimiento suceda no está muy lejos. Entonces, bueno, tenemos esos casos que también tenemos que ver la complejidad, donde aparece también la censura, porque son periodistas mujeres. Esto no le ha pasado a periodistas varones. Y son mujeres las que tuvieron que poner el cuerpo, la cara, incluso irse en país para seguir sobreviviendo ante estos contextos tan violentos. Sí, cool. Y después me parece muy importante otro acontecimiento, visto que decía antes sobre las adolescentes y jóvenes, que en Argentina sucedió el caso de una adolescente que su exnovio decidió compartir sin su consentimiento un video que se habían hecho entre ellos teniendo relaciones sexuales. El novio decidió compartirlo, eso se empezó a viralizar, se viralizó todo en toda la escuela, y el adolescente no lo pudo superar y se terminó suicidando. Ese caso, que fue como muy reconocido en el 2024, la joven se llamaba Emma, es uno de los múltiples que están sucediendo últimamente, que es lo que decía yo hace un momento sobre la complejidad y la dificultad de la violencia digital, porque lleva al suicidio. Este caso, la madre de Emma emprendió una lucha para redactar un proyecto de ley que busque contener, sancionar y prevenir estos casos de violencia digital, sobre todo cuando se trata de menores de edad. En Argentina contamos desde hace unos años la ley Olimpia, que es una ley que empezó en México. Se llama Olimpia por la mujer que la impulsó, que le pasó algo muy similar, digamos, expusieron fotos de su intimidad sexual. Y bueno, ella empezó una lucha a nivel normativo para establecer una ley que regule y que sancione estos acontecimientos. Por eso se llama la ley Olimpia, y Argentina logró sancionarla unos meses después acá. Entonces la mamá de Emma, que es la adolescente que se suicidó el año pasado, está buscando ahora una ley que también aborde y abarque a los menores de edad. Y también, y que me parece muy importante, desde una fundación, esta madre está elaborando protocolos de acción adentro de las escuelas. Porque muchas veces, como adultos o como profes del secundario, nos explotan estas situaciones en las aulas y no sabemos cómo actuar. Entonces, bueno, es como una problemática muy compleja,
que necesita que le pongamos la mirada y bueno, elaborar estos protocolos de acción para tener algunas herramientas sobre cómo actuar, me parece que es importante. Bueno, según lo que has investigado, ¿qué opinión tenés sobre la prensa o diversos medios en cuanto a cómo cubren o difunden casos de violencia de género o femicidios? Bueno, en relación a las coberturas mediáticas, también hay que decir que hubo un gran cambio. Desde el 2013, el Ni Una Menos, hasta a principios de 2023, habíamos conseguido un gran avance a nivel de coberturas, sobre todo dejar de considerar todo acontecimiento como crímenes pasionales o como situación de violencia en la pareja solamente, para empezar a nombrarlos como femicidios. Nos dimos un montón de espacio como comunicadores para reflexionar esas coberturas, cómo abordarlas. Y bueno, ahí hemos llegado a un punto en que uno como investigadora veía las notas y decía, wow, qué bien que se cubre, no hay nada para decir nuevo. Y bueno, después del diciembre de 2023, claramente las valoraciones cambiaron, hubo una reconversión del contexto. Bueno, parece que hemos vuelto muchos casilleros para atrás y actualmente las coberturas, bueno, hasta cuesta que titulen con el título, que nombren como femicidios ciertas muertes. Y sobre todo hemos vuelto a la época del amarillismo y de la espectacularización de estos casos, que lo que hacen es revictimizar a las víctimas. Y hay una cuestión que a mí me parece muy peligrosa, que fue en un femicidio que hubo hace unos meses atrás, el caso de la UTA, el uruguayo que llegó a Córdoba y asesinó a su expareja y a su ex suegra y se llevó con él a su hijo secuestrado, y que también asesinó a otras personas en el medio, todo en pos de este proceso, que sumado a eso, él era parte de un grupo de varones antifeministas que tienen toda una construcción discursiva y biológica en contra de las mujeres. Y a mí lo que me pareció muy peligroso fue que los medios de comunicación, cuando este chico es detenido, los medios de comunicación fueron y le dieron el micrófono, le dieron la voz, cuando él estaba yendo detenido, y él sale gritando que lo que él hizo fue justicia. Podemos hablar de que los periodistas seguramente no coincidían con lo que él decía, pero que se haya mediatizado esa valoración de lo que él hizo como justicia me parece sumamente peligroso, porque termina justificando de una determinada forma el accionar de muchos varones. Y a partir de ese acontecimiento, esa misma semana, hubo varias réplicas o intentos de réplicas de femicidios y con las mismas situaciones, incluso intentos de femicidio, intentos de esta búsqueda de justicia para justificar estos tipos de acontecimientos. Y bueno, a mí me parece como un poco peligroso. Y tendríamos que volver a sentarnos a pensar como periodistas y como comunicadores cómo estamos cubriendo estos acontecimientos. No sé si querés comentar alguna reflexión en cuanto a todo tu proceso para llegar al IESET. Como pregunta, reflexión final, si tenés alguna conclusión o reflexiones en cuanto al panorama actual y futuro. Bueno, yo actualmente volví al IESET con una beca postdoctoral del CONICET, después de haber trabajado durante tantos años la violencia, y después de haber estado hablando con mujeres de comedores comunitario y de salas cunas y de otros centros de cuidado donde aparece la violencia estructural, me llama ahora la atención académica, o mi interés se centra en encontrar ahora esos espacios de cuidado ante situaciones de precarización y de violencia. Bueno, yo llevo al IESET ahora con un nuevo proyecto en donde me pregunto sobre estos espacios de cuidados, qué sentidos del cuidado aparecen y cómo se van tramando con estos escenarios violentos. Para mí el cuidado y la violencia tienen ahí como una relación que ante tanta violencia
estructural a tanto acontecimiento de violencia, tal vez el cuidado sea lo que genere esos espacios de refugio, específicamente para las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, yo llego a IESER con este proyecto que voy a abordar en los próximos años. Y bueno, en relación a la reflexión final, me parece que es un día muy importante para pensar y reflexionar qué entendemos por la violencia, seguir pensando qué acontecimientos tenemos naturalizados y que en realidad terminan afectando los cuerpos de ciertas mujeres y que damos como están dados como dados, ¿no? Es una reflexión también sobre qué cuerpos merecen ser salvados, qué cuerpos merecen ser cuidados y protegidos de esta violencia. Sobre todo en este contexto donde pareciera que la violencia es como un lenguaje, es como la forma de relacionarnos cotidianamente, sobre todo desde el Estado se bajan discursos muy violentos contra otros. Entonces me parece que en este contexto volver a preguntarse por la violencia, reflexionar, es como volver a preguntarnos sobre, bueno, cómo nos estamos relacionando y qué día queremos. Sobre todo porque al final de cuentas somos cuerpos que sienten, somos cuerpos que son precarios, vulnerables, y bueno, y la violencia lleva a ciertas destrucciones de cuerpo. Entonces, bueno, es seguir preguntándonos sobre eso. Y bueno, y sobre todo porque es una problemática que nos interpela un montón, porque seguramente todos tenemos o una amiga o una familiar, una madre, una tía, una hermana, que puede llegar a estar atravesando estas situaciones no sé, son situaciones que generan mucha impotencia, pero a su vez demandan que acompañemos de alguna forma y que, bueno, y la lucha en contra de la violencia, seguir visibilizando esto como una problemática social, es una forma también de generar, de volver a generar como un consenso en que no podemos seguir permitiendo estos tipos de acontecimientos que ponen en riesgo la vida. Porque, como decía una de las mujeres que entrevisté, en los casos de los femicidios es un segundo. En un segundo te arrancan la vida de una amiga, te arrancan la vida de un familiar. Y bueno, y hay que estar ahí poniendo el cuerpo, porque uno se aferra a los afectos, se aferra incluso a cuerpos que en un segundo para el otro puede ser arrancada la vida por el simple hecho de ser mujer. Sí, imagino que invitar a que mujeres también denuncien bueno, y puedan refugiarse en estos centros, en estas organizaciones para... Y que estas organizaciones se sigan sosteniendo, porque tampoco está bueno que se sostengan voluntariamente. Entonces, es como que necesitamos volver a tener esos financiamientos para estos centros que son importantes. Completamente. Muchas gracias por la entrevista. Me da un gusto tener... Y bueno, nos estaremos viendo en otro episodio de Miradores. Los esperamos en otro episodio de Miradores, el podcast de divulgación científica del IESET. IESET, Instituto de Estudios en Comunicación, Expresión y Tecnologías, con sede en Córdoba Capital.